una calurosa bienvenida a este espacio que lo llamamos Conversaciones sobre el cuidado y la compasión. Realmente este va a ser un espacio muy interesante porque vamos a construir entre todos cómo se integra el cuidado y la compasión y qué efectos tiene integrarlo en diferentes espacios y dimensiones de nuestra vida. Hoy tenemos como invitado a Fran Gregor. Yo enseguida les voy a contar quién es él, para que si me falta algo, él nos ayude a complementarlo. Yo me voy a presentar entonces para iniciar la conversación. Mi nombre es María Clara Vélez. Yo soy trabajadora social, terapeuta de familia. Trabajo medio tiempo en la Clínica Universitaria Bolivariana y el otro medio tiempo estoy en la Facultad de Medicina con el grupo de dolor y cuidados paliativos. Nosotros somos, como grupo de dolor y cuidados paliativos, un equipo interdisciplinario y tenemos dentro de nuestras actividades docentes, eh, algunos otros proyectos que tienen un enfoque social, como es el de la red compasiva. Este espacio hace parte, pues, en convenio, en alianza con la Casa de la Felicidad, pertenece, pues, a la red compasiva. ¿Y de qué se va a tratar? Cada espacio que vamos a tener, tenemos un invitado distinto. El 30 de septiembre será la doctora Claudia Orrego, que es de la Fundación Fundayama. Ellos trabajan mucho con pacientes que tienen cáncer y hacen muchísimas actividades que tienen un carácter compasivo. Entonces vamos a estar con ella. Y el 25 de noviembre vamos a invitar a la Casa del Buen Dios. La Casa del Buen Dios es una casa, es un albergue de hace muchos años en Medellín, a donde han acudido muchos de nuestros pacientes cuando estamos en la clínica, por ejemplo, y bueno, todos los que estamos en el área de la salud, vemos que allí acuden muchos pacientes y familias cuando están eh, aquí, pero siendo de otro lugar, no tienen otro lugar donde llegar diferente, porque no tienen familiares, porque no hay conocidos que puedan ser acogidos. Este albergue los acoge de manera muy cordial. Entonces, hoy vamos a tener esta conversación con Frank. Frank es médico, él es, perdónenme, yo hago la trampita, es médico general y cirujano de la Universidad de Antioquia, es especialista en gerencia hospitalaria de la Universidad de AFIT y magíster en administración de negocios con énfasis en salud de la Universidad de AFIT. Él ha tenido pues una experiencia laboral bien interesante, ha estado pues como concentrado en docencia eh, en la universidad, en la UPB también ha sido docente y ha trabajado como gerente en instituciones de salud mental como Brújula, el Sagrado Corazón, entre otras. Ahora, desde el 2018, Frank está como gerente de esta institución de la que hoy vamos a hablar. Se llama Casablanca, es un centro gerontológico y es una institución que también pertenece a la red compasiva. Entonces, no sé, Frank, ¿qué nos quieras contar más de ti? Sara, muchas gracias por... ¿Le puedes subir el volumen? Te escuchamos poco. Listo. Ahí sí me escucha mejor, María Clara. Sí, me escuchan ahí Un mejor. poquito más, porfa. Espérenme. Bueno, ahora sí, María Clara. Ahora sí. Bueno, No sé si nos eh, querés contar algo más como de tu experiencia como médico, algo más que quieras como hacer énfasis antes de centrarnos en la conversación.
Pues María Clara, yo creo que usted todo lo ha mencionado. Ha sido una carrera como cualquiera, digo yo, de cualquier ser humano, de cualquier persona, luchada, trabajada, siempre buscando estar cada vez mejor y buscando en esa medida que las personas que lo rodean a uno y a las que uno puede impactar directa o indirectamente también estén mejor. Y en eso hemos enfocado la carrera a través de todos estos años. Contribuir al mejoramiento de la vida propia y de quienes uno ama y también de todas las personas que, como les dije, directa o indirectamente se cruzan en la vida de uno. Claro. Muchísimas gracias, Frank, por acompañarnos y por estar dispuesto a estar en este espacio con nosotros. ¿Tú qué piensas con relación a que el público que en esta ocasión nos acompaña, que nos muchos se presenten y nos cuenten quiénes son? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro que sí, ¿Cierto? me Para que parece muy conversemos un interesante, poquito claro que más. sí. Bueno, Daniela, Hola, buenas tardes. hola Daniela, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien. Cuéntanos cómo llegaste por aquí. Bueno, yo estudio en la UPB, estudio trabajo social y estoy en el semillero de familia con la profesora Isabel Bernal y ella nos mandó la invitación hasta el momentico, hace ratico y pues quise ingresar. Qué bien, Daniela. Bienvenida. Muchas gracias. Alejandra, Alejandra. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Hernández Correa. Al igual que Dani, también estoy estudiando trabajo social en la universidad. Y pues me enteré también por la reunión, por la profesora Isabel. Gracias, bienvenida. Dice, usted no está por allí, por aquí. Bueno, entonces María Hola, Paula, buenas tardes. usted ¿Sí me apareció. escucha? Sí, Hola. ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Lizeth Patiño. Yo soy psicóloga de la Universidad San Buenaventura. Estoy haciendo una especialización en cuidados paliativos. Entonces, nuestra coordinadora, que es Lilian Patricia, nos hace el favor y nos pasa el link para, pues, para aprender un poco más sobre esta especialización que tanto nos apasiona. No, bienvenida. Gracias María a ustedes Paula, por permitirme entrar. con mucho gusto. María Paula, Hola, ¿me escuchan? te escucho, te escuchamos. Listo. Yo soy María Paula, estudiante de psicología, practicante de psicología en la red compasiva y llegué a ella precisamente porque hago parte de la red y conozco más o menos todo lo que estamos haciendo en este momento. Muchas gracias. Lida, Hola, buenas tardes. ya. Lida, contanos cómo llegaste por aquí. Soy auxiliar de gerontología de Casablanca. El doctor Fran nos mandó la invitación, entonces estamos acá interesados en escuchar el conversatorio del doctor Fran. Aquí Qué estamos pues con mi bien, compañera Gladys Zapata también, que es auxiliar de gerontología, entonces nos pegamos un ratico. listo. Bienvenidas. Muchas gracias. Vanessa Ramírez. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí. Bueno, mi nombre es Vanessa Ramírez. Soy tecnóloga en gerontología del Centro Gerontológico Casablanca y por acá estoy con una adulta mayor que me está acompañando, una personita mayor. Vamos a estar ella y yo conectadas también acá en la reunión. Fuimos invitadas por el doctor Fran.
Muchas gracias por estar aquí. Valeria. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Trujillo, soy estudiante de Trabajo Social de la Pontificia Bolivariana y fui invitada a la reunión por mi profesora Isabel del Semillero de Familia. Perfecto. Bienvenida. Y Gracias. Jennifer Mejía. Hola, mi nombre es Jennifer y yo soy practicante de la red compasiva. Y entonces me enteré precisamente por esto. Listo, muchas gracias. Bien, ¿alguien me falta por presentar? Bueno, si ya todos estamos, entonces, manos a la obra. Hola María Clara. ¿Quién nos falta? Eh, Verónica. Hola, qué pena, yo entré un poquito después. No, siempre siguiendo mucho el trabajo que ustedes hacen desde cuidado paliativo, desde el grupo, y entonces me interesa mucho este tema y por acá estoy. Ajá. Bien, yo les propongo, muchas gracias, Berito, pero nos ha acompañado mucho, como ella dice, en distintas actividades y me da mucha alegría tenerla aquí. Em, yo creo que lo que podemos hacer es iniciar la conversación y podemos dejar unas preguntas para el final, ¿cierto? Más o menos faltando 15 minuticos, o sea que tenemos, vamos por ahí hasta las 45 en la conversación y luego veamos vía libre, pues como la conversación ustedes. También pueden ir dejando sus preguntas en el chat, que yo las voy mirando aquí para poderlas ir compartiendo. Entonces, creo que podemos iniciar con el tema específicamente. Frank, contanos, ya sabemos que sos médico, que has sido director y gerente de instituciones de salud mental. ¿Cómo fue que llegaste a pensar en un centro gerontológico en este momento? Pues hace 4 años, 3 años. Sí. Hace 3 años que estamos operando el Centro Gerontológico Casablanca. Pues, a través de los años, uno va aprendiendo a perder un poco el miedo. Y conjuntamente con mi esposa, pues nos lanzamos a hacer empresa. Y dijimos, bueno, ¿qué podemos nosotros crear? ¿Qué emprendimiento podemos comenzar a estructurar de tal manera que confluya, digamos, sus deseos, los míos, su profesión, la mía, y que podamos crecer ahí como personas y ayudarle a otros? Entonces confluimos en ayudarle a las personas mayores. Y mi esposa es nutricionista dietista y ella es la que me ha acompañado a través de todo este tiempo. Y como les digo, hacer empresas es difícil, es complejo, pero se van superando los miedos, especialmente cuando uno tiene una buena compañía. Claro, claro. Ok. Bueno, ¿y con cuál filosofía, visión, intención montaron el centro? Bueno, Porque cuando ahora en nosotros, Medellín esto está lleno de centros gerontológicos. bueno, nosotros nos dimos a la tarea de revisar literatura y encontramos una tesis de doctoral donde hablaba de cuidado de personas mayores. Y me interesó y me llamó la atención, especialmente porque venía de España y allí ustedes saben que la población es bastante densa en temas de adulto mayor. Y esta doctora, esta tesis, mencionaba, por ejemplo, las problemáticas, las dificultades que ellos presentaban en España, dificultades relacionadas, por ejemplo, con los grandes volúmenes que tenían en las instituciones, dificultades que se
presentaban como consecuencia de manejar tanto adulto mayor, la soledad, la melancolía, la ansiedad. Entonces muchos de estos adultos, a pesar de que estaban bajo ciertos cuidados, había una cantidad de patologías relacionadas con la soledad que estaba deteriorando la calidad de vida de ellos. Entonces ella desarrolló una propuesta donde hablaba de tener pocos adultos en lugares parecidos a un hogar y donde se les pudiera acompañar de una manera mucho más personalizada y de una manera mucho más integral. Ella habló entonces de un modelo que se llama atención gerontológica centrada en la persona y todo el componente terapéutico se fundamenta en la cotidianidad. Entonces, eso es Casablanca, un centro gerontológico que individualiza, personaliza la atención de cada persona mayor y todo el fundamento terapéutico lo desarrollamos desde la cotidianidad. ¿Ok? ¿Qué quieres decir basada en la cotidianidad? Nosotros cuando hicimos visitas, por ejemplo, de mercadeo o cuando nosotros revisábamos o hicimos revisión pues, de literatura, encontrábamos que cuando se institucionalizan los adultos, es muy frecuente que el adulto se aísle y es muy frecuente que esa palabra institucionalizar efectivamente se hace así, de efectiva, o sea, se vive institucionalizado, pero no se vive como normalmente se vivía. Entonces lo que nosotros buscamos es que el adulto no esté dentro de una institución, esté dentro de un hogar, esté inmerso en un espacio familiar donde él pueda desarrollar todas las actividades que normalmente él realizaba en su juventud, en su edad adulta, mayor, ahora que es adulto. Entonces, buscamos brindarle un espacio donde él sea reconocido como ser humano, buscamos un espacio donde se le tenga en cuenta, buscamos un espacio donde él esté vinculado a algo que lo motive a vivir. Entonces, es recuperar esos espacios que a través de los años se le fueron quitando y es volverlo a ubicar en ese lugar, porque por el hecho de ser viejo no se quiere decir pues que también se jubila pues para seguir viviendo y disfrutando la vida, no. Hay que seguirlo haciendo y hay que recuperar esos espacios que en algún momento teníamos y que por alguna razón fuimos perdiendo. ¿Empezaron con cuántas personas? Nosotros empezamos el centro gerontológico con 3 adultos mayores. Actualmente tenemos 10 adultos mayores y todos, digamos, funcionan desde esta perspectiva y nosotros no recibimos más de 12 adultos, máximo 12 adultos, porque eso es lo que nos permitiría a nosotros abordar desde esta perspectiva la atención y el acompañamiento que nosotros les ofrecemos a estas personas mayores. Digamos, ¿has pensado en actividades que conecten a la comunidad en tu sector, por ejemplo, con ellos, con los adultos mayores? Por ejemplo, desde la perspectiva que estamos hablando, un adulto o una persona mayor es una persona que pertenece a un entorno, que pertenece a un espacio. Y el centro no se puede cerrar a esos espacios. El centro es un espacio abierto, completamente abierto al vecindario, a las instituciones como la iglesia, instituciones educativas como la Universidad Pontificia Bolivariana, como instituciones del San Ignacio con la que tengo un convenio. Es un espacio también que está, digamos, insertado a la comunidad, al sector de Laureles donde estamos ubicados. Es decir, es un centro que tiene que propiciar el encuentro con su entorno y nosotros no podemos aislar los adultos, antes por el contrario tenemos que abrir esos espacios para que ellos hagan parte de algo y se sientan parte de algo, estén vinculados a algo. Digamos que el tipo de enfermedades que usualmente acompañan a los adultos mayores, eh,
¿crees que es algo que distancia a la comunidad de, de ellos? Mejor dicho, el centro es abierto, y eso me parece supremamente valioso y creo que hace en parte diferencia con otros que, pues, no sé, hay algunos otros centros en la red que también buscan incluso la participación de niños. Está, a ver, hablando y conectando esto un poco con lo que consumimos culturalmente como vejez y envejecimiento, y que la vejez trae consigo muchas enfermedades. A veces he tenido la percepción de que en general la comunidad se aleja del adulto mayor, teme cuidarlo, no sabe cómo, ¿cierto? En muchas ocasiones, por ejemplo, los adultos mayores que presentan enfermedades progresivas como Alzheimer, que tienen dificultades para hablar y no saben entonces las personas en general qué hacer. Como desde ese punto de vista, ¿cómo ha sido la experiencia? Bueno, nosotros tenemos diversas patologías o diversas personas con patologías en el centro. Tenemos personas con demencia tipo Alzheimer, tenemos una persona con demencia tipo senil, tenemos personas con esclerosis múltiple, tenemos una persona con diabetes, hipertensión arterial, tenemos una usuaria con fibromialgia y también tenemos unas 3 o 4 personas de las 10 que a pesar de tener 90 años son muy lúcidas. O sea, son personas que conservan, digamos, toda su capacidad mental y física. Independientemente de la patología, independientemente, digamos, de la condición que el adulto tenga, nosotros partimos de un hecho real. Son seres que hay que entenderlos desde la perspectiva integral. O sea, son seres biológicos, son seres sociales, son seres espirituales y también son seres psicológicos. Entonces, desde esa perspectiva, independientemente de la patología que cada uno de ellos tenga, son seres que tienen que estar inmersos en esos elementos en que hemos aprendido pues a entender el ser humano. Entonces son seres sociales Sí. y como seres sociales, aún tenga una demencia severa, él tiene algo por allá muy particular que le permite hacer esa conexión. Y eso está demostrado a través de distintos estudios. Cuando tú tienes, por ejemplo, pacientes con demencia y hay una buena estimulación desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista físico, y hay una vinculación a través, por ejemplo, de lo social, hay una retardación en la progresión de la enfermedad. No hay cura, pero sí se retarda la progresión de la enfermedad. Pues, si eso tiene ese impacto en un paciente con demencia, pues ni qué diremos en los otros pacientes, digamos, que no la tienen. Claro. ¿Y cómo específicamente entonces en los cuidados crees tú que integran la compasión? Bueno, la compasión yo la he entendido como con dos componentes, uno que es la empatía y la comprensión, que es lo que normalmente también uno lee pues etimológicamente lo que significa la palabra. Digamos que la compasión en un centro gerontológico y especialmente en un centro que trabaja con este modelo de atención gerontológica centrada a la persona, se hace evidente y toma mayor relevancia cuando tú reconoces a la persona como un ser que es distinto a los demás, como una persona que tiene una estructura, digamos, mental que la diferencia de los demás, al igual que una condición física que también lo diferencia de los demás. Entonces, ser compasivo, por ejemplo, desde esa perspectiva, es reconocer en el otro, en primer lugar, esa diferencia. Lo que quiere decir que uno en un centro gerontológico, por ejemplo, no puede tratar a todos los adultos en la misma condición. Cada uno es diferente. Y eso nos lleva, por ejemplo, hablando de personalizar e individualizar la atención, que todas las actividades que se desarrollen en un centro gerontológico, especialmente desde la cotidianidad, tienen que individualizarse de una manera flexible. O sea, tenemos que flexibilizar todo, absolutamente todo. Entonces aquí cabe un asunto que es muy interesante, y es que nosotros adaptamos el centro
a los gustos y a los disgustos del adulto. No al contrario como sucede actualmente en la mayoría de las instituciones, que el adulto es el que se tiene que adaptar a la norma institucional. Entonces, eso implica, por ejemplo, desde la cotidianidad que venimos nosotros hablando, desde el componente, digamos, terapéutico fundamentado en la cotidianidad, detalles tan sencillos como, por ejemplo, la hora de la levantada. Es que él tiene derecho a levantarse a la hora que él considere que debe levantarse, a la hora que él siente el deseo de levantarse. Estamos inmersos en una cultura donde los traguitos, por ejemplo, son un detalle sencillo, pero también es un detalle que fortalece la convivencia y que hace que el otro se sienta amado y respetado. Si se levanta a las 5:30 o 6 de la mañana y pide unos traguitos, no hay problema, se le darán unos traguitos. Si quiere desayunar a las 7 de la mañana, no hay problema, puede desayunar a las 7 de la mañana. Y si quiere desayunar a las 8, no hay problema. Si quiere levantarse a las 7, bienvenido. Y si quiere levantarse a las 9, también es bienvenido. Si no le gusta, por ejemplo, el huevo frito, sino cocido o el huevo de otra manera, podemos ofrecerle esa posibilidad. Entonces, esto es lo que en términos generales nosotros entendemos en Casablanca por compasión, por comprensión, por empatía, ¿cierto? Es lograr conectarnos con el otro desde lo que el otro es, desde lo que el otro ha desarrollado a través de sus años y que quiere que se le respete y se le valore y se le tenga en cuenta. Y adicionalmente hacen algo al respecto, que la compasión, digamos, desde el punto de vista conceptual, tiene ese paso adicional a la empatía. Hago algo por el otro. Cuando ustedes van acomodándose en esta atención centrada en la persona, están primero realmente reconociendo cuáles son sus gustos, cuál es su forma cotidiana de pasar el día, para que se sienta en un hogar, en una institución rígida. Así es. Por ejemplo, María Clara, volviendo al tema pues, de la compasión, también se es compasivo cuando se le permite al otro relacionarse con los demás. ¿Eso qué implica? ¿Por qué limitar la visita, por ejemplo? Ajá. ¿Cierto? ¿Por qué limitar el horario de visita? Si mi propósito es ofrecer o proporcionar los cuidados de la familia con afecto, seguridad y confort, en un entorno familiar, en un ambiente familiar, en un espacio como si fuera un hogar, yo me tengo que comportar como si fuera un hogar. Y los hogares se rigen por otro tipo de normas, ¿cierto? En los hogares uno va y hace visitas eh, cuando uno a veces tiene el deseo y las ganas, ¿cierto? No es cuando, digamos, la familia dice visita hoy de 2 a 4 de la tarde, no. Las familias se visitan en la mañana, en la tarde y en la noche. Se hacen espacio social en distintos horarios y eso es lo que nosotros tratamos de emular. Lo mismo con el tema, por ejemplo, de la televisión. O sea, es que no hay un horario para uno ver televisión. El televisor uno lo puede ver cuando uno le da gusto, pues cuando uno siente ese deseo y ese gusto y uno lo ve hasta cuando uno también quiere hacerlo. Entonces, toda esa flexibilidad que se genera alrededor del gusto y el disgusto del adulto es lo que permite, digamos, ser compasivo en este sentido. En otras palabras, es permitirle al adulto ser, es permitirle a él que sea reconocido y aceptado como es. Qué hermosura. Contanos de ventajas y desventajas de este proceso que vienen haciendo. ¿Qué ha sido lo más grato para ustedes y qué ha sido lo más difícil? Bueno, yo creo que uno de los aspectos más difíciles cuando uno hace empresa y con un enfoque de estos es el tema económico. Es decir, usted tener 12 usuarios como máximo en un modelo de atención, eso implica un riesgo financiero bastante alto, ¿cierto? Te faltan 2 o 3 y te genera, digamos, ahí un bache que hay que mirar cómo se resuelve para uno no afectar la atención, la cualificación y el mejoramiento del servicio que estamos prestando. Otra dificultad grande tiene que ver con el entrenamiento del personal. O sea, no es sencillo uno entrenar un equipo de profesionales en, en alinearlos en un modelo de estos, porque a veces cuesta entenderlo, a veces cuesta, por ejemplo, que las personas se desarraiguen o cambien de chip frente a ciertos comportamientos que se tenían
que se aprendieron en la universidad, que se aprendieron en las instituciones de educación superior o que se aprendieron en otros lugares. Les voy a poner un ejemplo sencillo, por ejemplo, el uso del pañal. Nosotros por política a todos los usuarios buscamos retirarle el pañal. Y partimos de una serie, digamos, de premisas que están fundamentadas en la ciencia. Como dice uno, ciencia y humanismo se complementan. Entonces, si yo tengo un paciente con demencia, lo único que no está funcionando, digamos, es su capacidad cognitiva y su capacidad de interpretación. No se relaciona consigo mismo y no se relaciona con su entorno. Entonces, el resto de su parte anatómica y fisiológica está intacta. Digamos, su vejiga está bien, sus riñones están bien. El problema es que cuando la vejiga le dice quiero ir al baño, quiero vaciar, esta persona no interpreta, y como no interpreta, pues obviamente se orina o hace deposición en el caso pues del control de los esfínteres del sistema digestivo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Partimos de un hecho, de que eso se genera a través de hábitos. Es decir, una persona normalmente orina a determinadas horas y normalmente hace deposición a determinadas horas. Pero también una persona no orina ni hace deposición constantemente, a no ser que tenga una patología pues asociada como una incontinencia, etcétera, etcétera. Entonces, si tú partes de este hecho, sabes que si le aprendes los hábitos a estos adultos, o sabes que una vejiga se llena en determinado periodo de tiempo, tú usas eso como una herramienta para llevarlo al baño antes de. Eso permite, por ejemplo, que uno no necesariamente tenga que usar pañales, pero entrenar un equipo para que entienda eso es complejo y por eso, digamos, se atienden pocas personas, porque cuando uno atiende pocas personas uno puede llegar a ese nivel de atención. Y si lo miramos desde la perspectiva de la compasión, o sea, ¿qué más compasión que uno decirle a otro? Yo entiendo que cuando tú te orinas o cuando tú haces deposición, te sientes extraño y sabes que algo no está funcionando adecuadamente en tu cuerpo por el olor, por la sensación de la humedad, etcétera, 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 etcétera. Yo le estoy ayudando a que disminuya ese estrés por esas dos situaciones. ¿Cierto? Y otro aspecto que a mí me parece que también es complejo es que a veces nosotros en las instituciones de educación superior no entrenamos el personal para que trabaje desde esta perspectiva, ¿cierto? Para que trabaje como desde esta filigrana y este nivel de detalle. Eso lo viví yo cuando fui gerente de la clínica psiquiátrica Nuestra Señora del Sagrado Corazón de las Hermanas Hospitalarias. A nosotros nos tocaba entrenar el talento humano en el manejo del paciente psiquiátrico, con cosas tan sencillas como, por ejemplo, la contención, o aspectos tan sencillos, por ejemplo, que no conocían los medicamentos que normalmente se utilizan en el manejo de estos adultos, o que no conocían, digamos, aspectos tan sencillos como, por ejemplo, que antes de uno inmovilizar físicamente a un usuario, o antes de uno inmovilizar, digamos, médicamente a una persona, hay otras técnicas y otras herramientas que en un alto porcentaje funcionan sin no tener que acceder, digamos, a esas medidas tan drásticas que traumatizan y generan todavía mucho más malestar en estas personas. Yo creo, María Clara, que esos serían como los inconvenientes que más frecuentemente hemos encontrado nosotros. Bueno, esas las dificultades y las alegrías. Bueno, María Clara, y las alegrías yo creo que sí son múltiples. La primera alegría que uno ve es que el adulto se siente acompañado, sonríe, se siente a gusto y a veces se confunden hasta roles porque uno dice, este para el papá de los pollitos o este es el papá de este o este es el hijo de este porque se llega a establecer una relación, digamos, digo, Cercana. tan empática, ¿cierto? Que permite llegar, digamos, a uno ubicarse en esos roles. Otro es uno ver que estos adultos progresan, ver uno que los adultos cuando uno se les dedica de una manera eh, tranquila, de una manera, digamos, disciplinada, estructurada, todo bien organizado, bien planeado,
el adulto va respondiendo y el adulto uno ve que va comenzando a ganar autonomía, va ganando independencia y en esa medida pues va ganando autoestima y todo este tema de alrededor de los autoesquemas. Y otra de las alegrías es que pues lo que estamos haciendo María Clara y demás asistentes es que ha sido muy acogido por las familias. O sea, yo creo que las familias se sienten muy contentas porque lo que estamos haciendo nosotros, si bien no estamos reemplazando a la familia, sí estamos haciendo cosas que los hacen sentir como si estuvieran en familia. Nosotros tenemos 5 usuarios de los 10 cuyas familias están en el extranjero. Y estos usuarios en algún momento en su juventud salieron al exterior y llegaron a la edad adulta y sus familias por alguna razón los tienen que traer a Colombia y para ellos se ha convertido el espacio Casablanca en un lugar donde ellos tranquilamente nos dicen, nos dejamos como si estuviera con nosotros en casa. De hecho, María Clara, el propósito y la misión que nosotros tenemos de proporcionamos los cuidados de la familia con afecto, seguridad y confort salieron de encuestas de satisfacción que nos hicieron las familias que trabajan con nosotros en el centro gerontológico. Ese fue el compendio Grandioso. de toda la evaluación que las familias hicieron de lo que es Casablanca actualmente. O sea, la familia también se siente en su casa. Sí, es así, María Clara. Mira, el solo hecho, María Clara y demás, el solo hecho de que una persona pueda llegar a cualquier hora a visitar a su familiar, eso ya es un indicativo de que no están en una institución donde estamos poniendo límites. No, es una institución donde antes, por el contrario, estamos dando posibilidades y estamos dando opciones, en este caso, por ejemplo, de encuentros. Y estos adultos viven de encuentros y los seres humanos vivimos de encuentros. Es fundamental para nuestro crecimiento las relaciones y de hecho para nuestro cerebro, porque nos Así ayuda es. a hacer nuevas conexiones incluso. De eso pues hay unos estudios ahora muy interesantes, pero pues lo que dices lo considero pues como muy, muy valioso. Una última pregunta para que ya nuestro público, nuestros acompañantes de hoy participen. ¿Tú estás de acuerdo con la institucionalización? O sea, obvio tú eres el gerente de un centro gerontológico. A mí en la clínica, por ejemplo, me toca el otro lado de la familia angustiada porque, digamos, están enredados para organizarse, tener un cuidador en la casa. Como familia, digamos, no han llegado a tener como unos acuerdos claros o no hay quien realmente pueda dedicarle todo el tiempo y empiezan a preguntarse por la institucionalizar pues a su ser querido. Pero a su vez los veo con mucha culpa, con mucha preocupación. Sienten que la persona va a llegar allá y que de alguna manera ellos se están deshaciendo de él. ¿Cierto? ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, María Clara, yo creo que en los momentos en que no podemos acompañar de una manera adecuada a la persona mayor, esta alternativa es probablemente digamos, la que se convierta y en lo que estamos hablando, en una actitud más compasiva, ¿cierto? Tenemos adultos que viven en espacios y en ambientes muy complejos y muy difíciles y donde pierden o pueden perder toda esa posibilidad de ser valorados, de ser tenidos en cuenta, de darles un lugar en la vida. Yo creo que muchos de estos adultos son los que se benefician a veces de las instituciones. Pero en términos generales, María Clara y demás, yo creo que el espacio ideal y el ambiente ideal en el que debe estar uno es en sus espacios naturales. O sea, es en el lugar donde uno está bien, cómodo, donde uno es amado, donde uno es apreciado, donde uno es tenido en cuenta. Yo creo que ese es el lugar ideal. Y ese lugar que propicie esos momentos, yo creo que ese es el lugar donde el adulto debe de estar. Ajá, muchas gracias. ¿No? Gracias. Bueno, preguntas, opiniones, aportes.
público está muy tímido o fuimos muy claros con todo? Verónica, ¿tú qué opinas? ¿Qué preguntas tienes? Hola, ¿y me escuchan? Sí, No, yo acá estaba pensando en la valoración del trabajo que nos comparte el doctor. Me parece un trabajo muy bellísimo, sobre todo porque nunca había visto un cuidado con base a la flexibilidad de lo que es el proceso humano. O sea, el proceso humano es que no a todos nos da hambre a la misma hora, no, es decir, como que eso nunca lo había escuchado y me parece muy bonito que incluso en cuidados paliativos también se hace presente en esos momentos donde uno dice, es el último deseo, ¿cierto? Entonces, primero como felicitar porque sí me hace mucho eco como todo lo que nos ha compartido. Y en cuanto el concepto compasión, yo quisiera preguntarle, como en qué momento una experiencia como concreta, donde, pues sí, sin hablar de nombres, edades, pero sí un caso específico, donde evidentemente se haya puesto, se haya sentido que la compasión estuvo, digamos, como presente en un proceso con alguno de los adultos mayores y cómo la compasión nos genera también como esos retos de comprender al otro, pero también de no perderme en el otro. O sea, quisiera como que nos compartiera un caso concreto desde esa misión que tienen con el adulto mayor. Bueno, nosotros tenemos una experiencia muy bonita con con la primera persona mayor que recibimos en el centro. Es una persona de 76 años de edad con un diagnóstico de esclerosis múltiple y llevaba un tiempo de evolución aproximadamente de 40 años. Esta persona tenía todas las, digamos, condiciones, entre comillas, adecuadas para vivir y para estar bien. Él vivía en una casa con su hija, una hija con un muy buen empleo, un usuario con 2 empleadas domésticas y tenía todo lo básico, como uno habla en la escala de Maslow, ¿cierto? Es decir, podía dedicarse a filosofar sin ninguna preocupación por necesidades básicas. Cuando el adulto llegó al centro gerontológico, encontramos una persona con un trastorno depresivo importante y con digamos, un deterioro bastante importante como consecuencia de la esclerosis, pero también como consecuencia de la falta, digamos, de compañía, de estimulación, como la falta, digamos, de esos espacios que uno considera ideales. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Tenía 2 empleadas que le hacían absolutamente todo. Es decir, 2 personas completamente, como llamamos los médicos, asistenciales. Puro asistencialismo. Las señoras, por ejemplo, terminaban de bañarlo, de darle la comida, de vestirlo, etcétera, etcétera, y se sentaban ellas a ver televisión, pero a él no lo hacían parte de ese asunto de ver la televisión, no discutían con él el tema de la televisión, no hablaban, por una razón sencilla, cuando uno tiene esclerosis múltiple también se afectan las cuerdas bucales, además de muchos grupos musculares, y él no podía hablar adecuadamente, entonces no era un interlocutor, digamos, válido desde esa perspectiva. Además de eso, pues el señor para movilizarlo de su cama a su silla de ruedas, lo hacían a través de una grúa. Y también, digamos, el señor lo desplazaban en su ambiente, en su casa, en la silla de ruedas. Cuando nosotros hicimos el análisis del adulto, pues nos propusimos varias tareas. Primero, entenderlo a él como un ser humano desde esa lógica que nosotros estamos trabajando hoy en día, que es la atención integral, individualizarlo, personalizar su atención, montar un plan de trabajo con todos estos elementos que hemos trabajado en el día de hoy. Entonces logramos, por ejemplo, mejorar la pinza a través de jueguitos, de la cotidianidad.
jugar parqués, lanzar un dado, no era capaz de hacerlo, pero fuimos hilando poco a poco, desde la cotidianidad, de lo que normalmente hacía cuando era joven y cuando no había llegado a semejante progresión de su enfermedad. Eso es cotidianidad. Pasar una bolita de un sitio a otro, jugar dominó, en fin, logramos que desarrollara la capacidad de la pinza. Logramos que ese pulgar, que es el 50% de la capacidad que uno tiene en la mano para hacer el agarre y el movimiento pues, normal de las actividades que hace una mano, de las funciones que cumple una mano. Entonces ya con eso logramos que el señor cogiera un cubierto, que el señor cogiera un vaso. Obviamente el temblor y lo limita, por ejemplo, para coger una cuchara con sopa. Pero el resto, él solito aprendió a hacerlo y él fue capaz de desarrollarlo. Fuimos trabajando con él la fuerza, la motricidad gruesa en sus extremidades superiores. Entonces lo poníamos a que él solito moviera su silla de ruedas. Y con la licenciada en educación física íbamos trabajando hasta que fortaleciera y adquiriera esa capacidad y lo hizo. Y comenzamos a trabajar todo el tema del habla también desde la cotidianidad. Nos poníamos a ver un programa de televisión, a hacer una lectura, etcétera, y lo hacíamos a él parte de esa discusión, lo hacíamos a él parte, digamos, de ese encuentro. Y él hablaba, él opinaba, al principio enredado, muy difícil que se le entendiera, pero despacio fue desarrollando esa capacidad, fue desarrollando esa habilidad. En términos generales, o sea, el señor hoy en día es una persona más autónoma, más independiente. Y ese cuadro depresivo con el que llegó, pues obviamente comenzó también a cambiar. Comenzó él a sentirse distinto. Entonces todos sus autoesquemas comenzaron a cambiar. Y eso se logró a través de ser empáticos, pero también a través de ser comprensivos. Y eso se logró a través de un acto de compasión, ¿cierto? Es de entender al otro, de ponerse en el lugar del otro, escuchar al otro, entender al otro, porque si él no le hubiera interesado todo este tipo de cosas, probablemente no hubiera puesto el empeño para lograrlo. Sí, hablas de algo como muy importante, me parece que esto puede sonar muy sencillo. O sea, cuando lo mencionas y uno a veces lo puede escuchar como una tarea que se le pone para que no pierda la autonomía, pero va mucho más allá, porque precisamente esta pérdida de autonomía, esta desconexión con su entorno, ha hecho que se sienta más solo, que Así se es. incremente su sufrimiento, ¿cierto? Hablas incluso mejoraron síntomas depresivos o la depresión. Entonces, eso es confusión, pues claro. ¿No? Y hay cosas, María Clara, y demás, como dice María Clara, no son sencillas. Primero usted convencer a un equipo de trabajo que no le empuje la silla de ruedas, que no le dé la comida, que le brinden ese espacio para que él lo pueda hacer. Y hay otras cosas que se hacen que también hacen parte de la cotidianidad. Por ejemplo, con él vamos a cine. Antes de la pandemia nosotros salíamos a cine con él. En su silla de ruedas nos organizábamos y qué película te gusta y cómo te gusta. Bueno, y afortunadamente los cines hoy en día también ofrecen ese espacio donde uno puede ubicar a una persona con esta limitación. Es llevarlo también a los restaurantes, llevarlo a que coma en un sitio público con toda una cantidad de personas que, digamos, entre comillas, están en una condición distinta, pero que él sienta que ya hace parte de algo y que él no está aislado de esa realidad y de ese contexto, de ese ambiente que uno los debe de rodear para que vayan recuperando como todos estos elementos. Y ese es un trabajo, digamos, integral, ¿cierto? No es solamente encerrado en la casa haciendo rehabilitación, no. Es un centro abierto y dispuesto a entender que él es un ser social y que tiene que establecer esas relaciones con los otros, con él mismo y con los demás. Bueno, creo que va llegando la hora de finalizar. Yo pues te agradezco infinitamente, ha sido una conversación muy interesante. Em, Muchas gracias, hoy aprendí mucho. Espero que quienes nos acompañaron hoy también hayan aprendido mucho. Y bueno, nos veremos próximamente, Frank, y espero
que las personas nos puedan acompañar entonces en el conversatorio que es el 30 de septiembre con Fundayama. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias Mara Clara, muchas gracias a la Universidad Pontificia Bolivariana porque ha sido una institución que ha estado ahí siempre pendiente del otro, dispuesta a ayudar y acompañar. Gracias Bolivariana, gracias María Clara. Dice por aquí María Paula que antes nos faltó tiempo y sí, pudimos hablar de más, hubiéramos podido hablar de más cosas, pero bueno, de pronto te volvemos a invitar. Muchas gracias, muy amables. Bueno, Bueno, una feliz tarde. luego. Hasta luego. Feliz tarde. Ay, preguntan cuál es el teléfono del centro. Mi número de celular es 321-644-9953. Te repito, 321-644-9953. Centro Gerontológico Casablanca. Listo. Bueno, Mil gracias. gracias a ustedes. Una feliz noche. Hasta Muchas luego. gracias.